Movimiento alcista en el tipo de cambio. Como habrán visto en el título, íbamos a estar viendo la dinámica del dólar, sobre todo en las últimas semanas. Se ha despertado nuevamente la interrogante en qué pasará con el tipo de cambio, el cual se ha movido de forma ascendente, ya que en el último mes, o mejor dicho, los últimos 3 meses, la tendencia del dólar ha sido fuertemente alcista, sobre todo desde fines de junio, cuando la divisa pasa de 1200 a los actuales 1375, más de 175 pesos ha subido el dólar oficial, que cerró el día viernes 1 de agosto en dicho precio para la venta. El dólar MEP por otro lado en 1366, el contado con liquidación 1365 aproximadamente, y el dólar blue 1335. La dinámica ha sido alcista. Vamos a estar haciendo análisis técnico, vamos a estar viendo otros indicadores como el tipo de cambio real multilateral relevado por el Banco Central, vamos a estar viendo curvas de rendimiento de instrumentos en pesos, en este caso la curva de rendimientos de bono SER y la curva de rendimientos de tasa fija, para tratar de determinar qué puede pasar en los próximos meses con el tipo de cambio. Pero antes de arrancar, como siempre, te invito a que te suscribas al canal. Ya somos más de 3800 suscriptores, muchas gracias a los que se vienen sumando, y también te invito a formar parte del grupo gratuito de inversión fundamental en Telegram, donde comparto información acerca del mercado de capitales, y si querés tenerme como asesor financiero, no dudes en contactarte por privado. Arrancamos con el análisis técnico del dólar contado con liquidación, en este caso en velas diarias de corto plazo. Recordemos que previo a la salida del cepo había una interesante brecha cambiaria. El dólar oficial estaba rondando los 1100 pesos cuando los dólares libres estaban por encima de 1370 aproximadamente, luego del anuncio de la salida del cepo. Y contrario a lo que muchos analistas especulaban, el dólar libre fue el que bajó considerablemente hasta encontrarse más cerca de lo que había estado el dólar oficial previo a la salida del cepo. De aquellos mínimos en 1125 se empezó a especular que el dólar podría ir a tocar el piso de la banda en 1000 pesos y que el Banco Central podría salir a comprar a dichos precios, pero eso no ocurrió. El dólar no bajó de 1125 y lateralizó en un cierto canal lateral 70 días aproximadamente, que fue de 1125 a 1200 pesos. Este canal se rompió, el dólar empezó a mostrar predisposición alcista, aumentando desde los 1200 pesos hasta precios actuales más de 13%. En gráfico de velas diarias tenemos cruce de medias al alza que sigue vigente. La media móvil ponderada de volumen viene siendo un importante nivel de soporte de corto plazo, y recién ahora el precio del dólar está llegando a un nivel de resistencia estática que tiene que ver con los máximos alcanzados en julio y los máximos alcanzados en abril de 2025 previo a la salida del cepo. Esta podría ser una zona de reversión bajista, toma de ganancia y caída del tipo de cambio, o por el contrario, en caso de romper, pasaría a ser soporte de corto plazo, y ahí habilitaría obviamente que el tipo de cambio vaya a la parte superior de la banda de flotación. Recordemos que luego de la salida del cepo se impusieron las bandas de forma divergente. Un 1% va subiendo la banda superior y un 1% va bajando la banda inferior. Si bien la amplitud de la banda es grande y el tipo de cambio todavía tiene para subir cerca de un 6-7% al techo de la banda, que hoy se encuentra en 1455 pesos aproximadamente, depende cómo se calcule, hay que tener muy en consideración esta zona de resistencia estática para el tipo de cambio, que podría habilitar por lo menos ajustes a zonas de soporte dinámico. Si ampliamos la visión a velas semanales, vemos la misma dinámica. El cruce de medias sigue vigente y con nivel de soporte dinámico en 1255 pesos aproximadamente, y está dentro de esta figura de triángulo el tipo de cambio. Y en velas mensuales estamos en tendencia alcista, y la reacción alcista se dio contra un nivel muy importante de soporte dinámico que tiene que ver con la media móvil ponderada de volumen, la cual ha sido soporte para el tipo de cambio en el largo plazo durante muchísimo tiempo, obviamente gracias a la dinámica inflacionaria y devaluatoria de la economía argentina. Si vemos la dinámica del dólar, tanto oficial como dólar libre, desde el inicio del gobierno de Javier Milei, luego de la devaluación en diciembre del año 2023, la brecha se acortó y ha oscilado en diferentes niveles. El tipo de cambio libre se ha mantenido en términos nominales lateralizando
relativamente en un rango de precio bastante amplio, mientras que el dólar oficial, el cual se devaluaba mediante un crawling peg del 2%, luego se ajustó al 1%, con la salida del cepo se encontraron, los tipos de cambio se unificaron, pero la dinámica devaluatoria aumentó a lo que venía llevando el dólar oficial. Esto nos da un tipo de cambio real multilateral que aumentó considerablemente desde los niveles críticos de diciembre del año 2025. El dólar multilateral, el tipo de cambio real multilateral, mejoró muchísimo. ¿Y por qué digo que mejoró? Porque esto le da competitividad, un poquito de respiro a la economía argentina, que venía con un tipo de cambio en niveles realmente bastante, vamos a acercar un poco más el gráfico, venía en niveles de pisos previo a sí movimientos alcistas bruscos o fines de ciertos regímenes. Si vemos en la década del 90, los niveles de piso actual, luego con la devaluación de Brasil se entra en un estrangulamiento para la economía argentina que cayó en tipo de cambio real multilateral, volviéndose muy poco competitiva y difícil de sostener el régimen cambiario 1 a 1, el cual estalla por los aires, como ya todos sabemos. Eso le dio un aire muy grande y durante muchísimos años la economía argentina tuvo tipo de cambio real multilateral bastante competitivo, mucho más alto de lo que es hoy. Imagínense tener hoy un tipo de cambio como el que se tenía en el año 2006, 2007, 2008, aunque también fueron años donde la economía argentina pudo crecer muchísimo y acumular muchísimas reservas gracias a este tipo de cambio real multilateral muy alto, muy competitivo, el cual se fue deteriorando hasta el año 2015, luego evaluaciones lo han mantenido por encima. Macri deja un tipo de cambio real multilateral bastante más elevado inclusive del que es hoy, por eso esta tendencia podría seguir ampliándose, lo cual no necesariamente sería algo malo para la economía argentina. ¿Cuál tiene que ser el tipo de cambio real multilateral? Nadie lo sabe, por eso lo mejor es mantener este esquema cambiario de flotación, como lo tienen muchísimos países del mundo. La discusión podría pasar en si el tipo de cambio podría superar la banda superior y llevarse puesto la regla monetaria vigente. Para eso hay que seguir muy de cerca la evolución de las reservas del Banco Central. Gracias al desembolso y al acuerdo con el Fondo Monetario que capitalizó el Banco Central con un desembolso de cerca de 12.000 millones de dólares, el Banco Central recuperó reservas y poder de fuego para mantener este esquema cambiario. Sería bastante grave que en la primer ida o testeo del tipo de cambio a la banda superior se lleven puesto esta regla monetaria. Yo creo que eso no va a pasar, pero bueno, eso ya es cuestión de, o implicaría asesoramiento financiero que no les puedo dar de forma directa. Si les interesa saber o asesorarse, obviamente pueden contactarme en el grupo de WhatsApp para clientes y asesorados. Suelo dar recomendaciones como esta. Cuando el dólar empezó a tener una predisposición alcista, se le fue dando seguimiento técnico y recomendaciones de mantenerse con predisposición al dólar. Otra relación muy interesante que nos puede hacer ver la dinámica en el tipo de cambio en términos reales es la relación dólar contra UVA. La dinámica dólar oficial contra UVA, o dólar, mejor dicho, UVA sobre dólar oficial, desde la creación de esta unidad de cuenta que ajusta por ser, viene ajustando a la baja de forma considerable gracias al aumento en el tipo de cambio. Actualmente un UVA equivalen a 1,12 dólares, lo cual está en un rango bastante normalizado. Obviamente muy lejos de momentos donde el tipo de cambio real fue más elevado que el actual y mucho más ganador, por así decirlo, frente a la variable UVA. Si analizamos el dólar ajustado por inflación, gracias al aumento en el tipo de cambio de las últimas semanas, ha mejorado. El dólar se ha encarecido un poco, pero si tenemos perspectiva, el contado con liquidación está a niveles bastante bajos, niveles del año 2017, 2018, previo a la gran devaluación de aquellos años donde el dólar se encareció bastante en términos reales contra la inflación. Obviamente el tipo de cambio contado con liquidación en la época de Alberto Fernández durante los últimos años, desde el año 2020 al año 2024, mantuvo un nivel en términos reales muchísimo más alto que el dólar actual, que para llegar a esos niveles debería aumentar alrededor de un 150% al promedio de lo que fue aquella época. Sería como tener un dólar de 3.500 pesos, lo cual no lo veo probable, pero si el dólar volviera a niveles como los del año 2019, todavía le podría quedar hasta un 34% de suba contra la inflación. Obviamente, si la inflación se plancha y el tipo de cambio sube, estaríamos hablando de un dólar alrededor de 1.800 pesos. La curva de bonos soberanos SER, que ajustan por inflación, está teniendo rendimientos realmente positivos, aunque
no han sido los máximos. Las últimas semanas han caído los rendimientos gracias a aumento de precios de la curva de rendimientos SER, que va desde 16% de TIR a 10% de TIR. Básicamente la curva tiene pendiente negativa, los vencimientos más cortos tienen mejores rendimientos. Muy interesante posicionarse en bonos SER para los que quieran ganarle a la variación del índice de precios al consumidor. Por otro lado, la curva de rendimientos de tasa fija tiene rendimientos mensuales en la parte corta de la curva de 4.33% de tasa nominal anual a 3.55, y de ahí que viene en un rango más lateral, oscilando entre 3.29 y 2.5 si vemos el tipo de cambio implícito a vencimiento. El dólar implícito se va por encima de la curva de flotación del esquema cambiario a partir de la letra S28N5 con vencimiento en noviembre. Para aquellos que tengan expectativas positivas y crean que el Banco Central va a ser capaz de mantener la banda de flotación hasta que termine el gobierno actual, sería muy interesante desdolarizar e invertir en la curva de rendimientos de tasa fija, ya que con el dólar actual y los rendimientos que tienen dichos instrumentos en el mercado secundario, se estarían asegurando rendimientos en dólares, obviamente si se mantuviera la banda de flotación. Para ir cerrando, desde mi punto de vista, el tipo de cambio no podemos negar que sigue en niveles históricamente apreciados en términos reales contra la inflación. Si bien ha aumentado el tipo de cambio real multilateral, ha habido niveles mucho más altos que el actual. Hay que estar muy atentos a la dinámica técnica del tipo de cambio, actualmente en zona de resistencia, pero no veo al tipo de cambio vulnerando en el corto o mediano plazo, al menos hasta las elecciones, la banda superior de este esquema cambiario. Pero es muy importante tener en cuenta que en una economía con tipo de cambio flexible, la volatilidad es parte del régimen y que el poder adquisitivo del dólar dentro de la economía real o el tipo de cambio multilateral y su nivel va a depender de la competitividad y productividad de la economía argentina, y solo el mercado sabe dónde tiene que estar el tipo de cambio en términos reales. Por eso es muy importante seguir los fundamentos. Yo creo que el peor de los casos es que el techo de la banda del régimen actual se convierta en el régimen de tipo de cambio fijo con devaluación preestablecida, como en el momento donde había control del tipo de cambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dólar vaya hacia la banda superior y se mueva en este sentido, obviamente con un Banco Central vendiendo, lo cual haría que obviamente el esquema sea igual de insostenible del que lo terminó siendo tener un tipo de cambio oficial manteniendo el cepo devaluándose a un 1% mensual. Esa insostenibilidad de ese programa que lo hizo perder reservas al Banco Central desde enero 2025 hasta la salida del cepo de forma considerable para mantener ese tipo de cambio, que lo hizo liberar. Hay que estar muy atentos a que esto no pase, ya que este esquema cambiario ahí sí podría irse para ser reemplazado por otro. Sin nada más que decir, esa es mi expectativa acerca del tipo de cambio. Ese es mi análisis y relevamiento de algunos de los indicadores más importantes. Espero que te haya servido. Un saludo y hasta la próxima.